Ya estamos con la querida Emi Baez. Todavía me duelen las articulaciones 15 días después de un cuadro agudo de chikungunya. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. E incluso 3 años pueden durar los dolores. No me asustes. Totalmente. Puede si volverse es que crónico el cuadro. Totalmente. Ahí vamos a escuchar después a un especialista que nos va a comentar cómo son esos dolores, cuáles son los trabajos de fisioterapia que debemos de realizar. Incluso podemos hacerlo en casa, Roberto. O sea que uno mismo imposible. Alguien le tiene que ayudar, ¿no? La esposa, la hija, como sea, o un profesional. Primeramente un profesional. Luego los profesionales evalúan al paciente. Ellos pasan por el departamento de fisioterapia, donde le dan consejos, incluso pasan para ¿un sistema diferente o el tradicional de la El tradicional de la fisioterapia. En casa también podemos hacer, así que yo creo que tenemos que escucharle primeramente qué es el dolor articular, cuál es ese tratamiento que se debe seguir ante estos casos de chikungunya. Escuchemos al licenciado Ernesto Costa. Sí, esta es una enfermedad que podemos mencionar que tiene una presentación atípica de la que normalmente se presentaba en los años anteriores y por sobre todo afecta a las articulaciones. Ahí donde tiene un rol fundamental la rehabilitación. Lo que nosotros pretendemos es, por supuesto, primero asistirle al paciente en sus dolores, darle una asistencia kinésica, pero por sobre todo nuestra principal misión en estos casos es evitar la cronicidad de la patología, que sabemos que se puede durar hasta 2 o 3 años inclusive. Entonces la idea es evaluarle al paciente, darle un plan de trabajo, que ese plan de trabajo está basado en lo que se llama educación del paciente en su patología, para que el paciente se pueda manejar de forma autónoma el mayor tiempo posible y básicamente el paciente va a hacer su propia rehabilitación en su domicilio o donde le quede, para de esta manera hacer frente a una patología que está aumentando los números de contagio y por sobre todo, como dije, el tiempo de expectativa de duración. Entonces el mal manejo de esta patología va a hacer que nuestro sistema colapse más de lo que ya está colapsado. ¿Escuchaba, Roberto? Escuché atentamente. O sea que tiene que ser gradual, no hay que forzar y finalmente hasta donde dé el organismo. Uno mismo puede ir midiendo, pero uno tiene que ser constante entonces, ¿no? Tiene que ser constante. ¿Y cuáles son los ejercicios que debemos de realizar? ¿Cómo empezar? El médico evalúa, dice, así tenés que hacer. ¿Qué tipo de herramientas utilizan? A continuación. El paciente principalmente, el paciente que minimiza la patología y trata de hacer su vida normal y inflama las articulaciones y ahí tiene altas probabilidades de cronificar. Y después está el paciente que hace lo que se llama kinesiofobia, fobia al movimiento y se mueve poco. La persona que se mueve poco tiene también tendencia a cronificar. La recomendación es hacer lo que se llama reposo, pero reposo relativo, no reposo absoluto ni tampoco reposo laboral. O sea, la persona tiene que buscar lo que se llama la carga óptima del movimiento para poder así hacer frente a ese virus que se instaló en las articulaciones para que el sistema inmunológico lo elimine. Ahí escuchábamos. Bueno, estoy tratando de hacer esto por lo menos, no es tan difícil. Levantarse, para llegar a tu altura. Ahí está, procurar. Pero, insisto, hay que perder entonces el miedo, pero tampoco ir al extremo de buenas a primeras. Eso sí, justamente eso le preguntábamos. Es como una especie de sentarnos muchas veces a ver una película. Después de 2 horas te sentís cansado con la espalda dolorida. Entonces, no excedernos con el reposo, a no tener miedo, ir paulatinamente avanzando con los ejercicios, incluso no llegar a lo crónico, porque el sistema está totalmente colapsado. Incluso los fisioterapeutas tienen que hacer espacio para atender a todos los pacientes. ¿Y qué van a hacer? A continuación nos explica. Nosotros lo que vamos a lanzar ahora es lo que se llama la terapia de grupo para chikungunya. En fase inicial, en fase de mucho dolor, los pacientes van a seguir siendo manejados de forma individual. Pero cuando estamos en una fase subaguda o crónica, lo que vamos a hacer es estratificar los pacientes, hacer el famoso triaje, y seleccionar y agruparles, y recibir en una sesión 6, 8 pacientes para poder instruirles de forma grupal y ellos van a venir de forma semanal o quincenal ya para sus controles posteriores. Entonces, en una sola sesión van a ser atendidos varias personas. Ahí está, grupalmente van a tratar con los pacientes para que uno le cuente la experiencia. Generalmente uno lo que quiere es que le pase el cuadro, hasta ahí todo bien, pero no debe descuidar entonces la segunda etapa, la recuperación, porque al final a veces uno relativiza
Y ojo, que puede volverse un cuadro crónico si es que no goza de un buen tratamiento post. Es así. Así es. Es así, nos explicaba el doctor. Y bueno, así que esperemos que la gente también acuda a los servicios asistenciales. Primeramente ser evaluados por un médico, luego con el fisioterapeuta y no dejarse llevar también por esa cuestión también de diseña Juana y voy a hacer esto. Exacto. ¿A vos te tomó o no? No, todavía no. Por suerte, ojalá que Yo no. con todos los cuidados, repelente, pulserita, para el final igual. Y caí víctima súper mal. ¿Sí? Con el COVID mucho. Para mí no sentí, pero esta vez me golpeó. Incluso el licenciado decía, bueno, en otro momento de la nota, él nos decía que desde nuestra casa debemos de aprender a cuidarnos, no porque el vecino no se cuida, empezar desde nuestra casa a eliminar los criaderos, porque de ahí es totalmente, donde la responsabilidad tiene que ser personalísima y después preocuparnos por el resto, ¿no? Eso sí. Gracias, Emi. Un placer. Excelente.